buenos días. El día de hoy vamos a tratar este tema que nos hablará sobre las palabras que se escriben juntas y en algunos casos también separadas. Estas palabras presentan el proceso de la homonimia, ¿no? Porque suenan igual. Entonces en muchos casos llevan a cierta confusión. Vamos a aclarar cuáles son este tipo de palabras. Muy bien. Aquí tenemos la palabra por qué. La palabra por qué presenta 4 formas. 2 que se escriben juntas y 2 que se escriben separadas. Pero ojo, en una de ellas va a haber tilde y en otras no. Muy bien, empecemos con la primera. ¿Por qué junta y sin tilde? Utilizamos la palabra por qué porque es una conjunción causal. Causal viene de causa, no quiere decir que te explica algo, ¿no? Ejemplo, ingresé porque estudié mucho. Este por qué está explicando a el verbo ingresé, ¿no? Ingresé porque estudié mucho. Está uniendo ingresé con estudié mucho, ¿no? Es una conjunción. Muy bien, ahora tenemos el por qué junto y con tilde. ¿Cuándo utilizamos esta palabra? Cuando hacemos alusión a un sustantivo, ¿no? Entonces, este por qué funciona como sustantivo. Veamos el ejemplo. Nadie sabrá el porqué de eso. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que antes de este por qué junto y con tilde siempre va el artículo el. ¿Ya? Por ejemplo, en un ejercicio de oraciones incompletas o de conectores, si vemos el y los puntos suspensivos, inmediatamente tenemos que elegir la alternativa por qué con tilde. ¿Ya? Ojo, siempre que el sea artículo, ¿no? Muy bien, continuamos. ¿Por qué separado y sin tilde? Es una preposición más un pronombre, ¿no? ¿Por qué? Por preposición y qué pronombre, ¿no? Esto también, chicos, es equivalente a por el cual o por lo cual, ¿ya? Veamos el ejemplo. El motivo por qué lo hizo, ¿no? El motivo por lo cual lo hizo, ¿no? El motivo por el cual lo hizo también, ¿no? Tiene más coherencia ahí. ¿Ya, chicos? Ahora, déjenme decirles que esta forma del por qué separado y con tilde no se utiliza mucho, ¿ya? No se utiliza mucho. El que sí vamos a utilizar es el por qué separado y con tilde, que es un adverbio interrogativo. ¿Ya, chicos? Esto quiere decir que indica una pregunta. Dime por qué no llegaste ayer, ¿no? Entonces aquí estamos poniendo énfasis en la interrogación. Muy bien, veamos la segunda palabra. ¿Con qué, no? O con qué, ¿no? ¿Con qué o con qué? ¿Ya? Tenemos el primer con qué junto y sin tilde, que es una conjunción consecutiva, ¿no? ¿Qué quiere decir consecutiva? Que es una secuencia, ¿no? Es algo que sigue, ¿no? Te vi, ¿con qué no me reclames, ¿no? Entonces aquí es una oración yuxtapuesta, ¿no? Te vi, ¿con qué no me reclames, ¿no? Está haciendo como una especie de aclaración, una secuencia. Ahora, ¿con qué separado y sin tilde? Es una preposición más un pronombre relativo, ¿no? Ejemplo, el arma con que lo defendió, ¿no? El arma con que lo defendió. ¿Ya, chicos? Entonces, un relativo, ¿ya? Este con que está haciendo alusión a armas. Recuerden que los relativos siempre se escriben después del sustantivo. Muy bien. Ahora tenemos con qué separado y con tilde, ¿no? Esto va a ser una pregunta, ¿no? Entonces vemos preposición más pronombre interrogativo. Esto quiere decir lo siguiente, ¿no? ¿Con qué comprarás aquello, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta de que estamos elaborando o haciendo una pregunta. Muy bien, continuamos y tenemos la siguiente palabra, si no. La palabrita si no presenta solamente 2 formas, una junta y una separada. La forma junta se refiere a una conjunción adversativa. ¿Qué quiere decir adversativa? Para ser más claros, antes del si no junto se debe de utilizar una coma que se llama la coma adversativa.
e indica oposición de ideas, ¿no? Ejemplo, no encontró la papa, sino el ají. ¿Ya ven? Oposición de ideas o de dos elementos, papa y ají. ¿Listo? Ahora vamos a tener la palabrita sino separada, que es una conjunción condicional, sí, más un adverbio negativo, no. Esto va a indicar condición. Ejemplo, si no me amas, no te quedes, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta de que está condicionando en la oración, ¿no? Si no me amas, no te quedes, ¿no? Muy bien, la siguiente palabra se refiere a sin fin. Sin fin junto y con tilde y sin fin separado, y la palabrita fin por ser monosílabo no lleva tilde. Sin fin junto y con tilde es un sustantivo, ¿no? Es un sustantivo. Antes de del sin fin tiene que haber un artículo, ¿no? Ejemplo, había un sinfín de libros, ¿no? Un es artículo, ¿no? Y sin fin es pues siempre indeterminado, ¿no? Entonces, antes, si hay un artículo antes de sin fin, este debe llevar tilde, ¿ya? Muy bien, sin fin y separado y sin tilde en la fin es una preposición más un sustantivo. Ejemplo, esta historia sin fin me cautivó, ¿no? Me cautivó. Muy bien, chicos, así vemos el caso de sin fin. Veamos el siguiente. El siguiente se refiere abajo, ¿no? Hay dos formas, una junta y una separada. Veamos la primera. Abajo, junta, se refiere a un adverbio del lugar, ¿no? Esto quiere decir, quédate abajo, por favor, ¿no? Abajo está indicando un lugar, ¿no? Parte inferior, ¿ya? Y abajo, separado, es una preposición más un adjetivo, ¿no? Bajo, alto, bajo, ¿no? Recuerden, son antónimos, bajo es un adjetivo, ¿no? Vemos, todo está a bajo precio, ¿no? Está indicando de que tiene un precio reducido, ¿no? El adjetivo está funcionando como calificativo. Muy bien, ahora tenemos la palabrita afín o afines, ¿no? Afín con tilde es un adjetivo calificativo, ¿no? Como afines, ¿ya? Entonces ponemos, de ejemplo, el tema afín será estudiado hoy. Afín es cuando algo es comparable, cuando algo es, podríamos decir, correspondiente, ¿no? Tiene relación, ¿ya? Ahora, afín o afines es una frase conjuntiva, ¿no? Una frase conjuntiva, ¿ya? Es más o menos parecido a una yuxtapuesta. Veamos, lo hará a fin de ayudarnos, ¿no? Como una unión de dos, ¿no? Aquí lo hará, un elemento, y ayudarnos, segundo elemento, ¿no? Entonces tenemos afín y afines. Veamos la palabrita haber. Haber, y de igual manera presenta dos formas, ¿no? Una junta, donde se escribe haber con H, y la letra B, que es un verbo, ¿no? Del verbo haber, ¿no? Es un infinitivo, ¿no? Ejemplo, debe haber mucha gente, ¿no? Se refiere a la existencia, ¿ya, chicos? Este verbo indica la existencia. Y haber separado nunca lo vamos a escribir con H ni con B, sino con la A y la V, ¿no? Entonces, a es una preposición y ver es un infinitivo, ¿no? Es sinónimo de mirar, ¿ya? Por ejemplo, vinieron a ver al ministro, ¿no? Vinieron a ver, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con esta palabrita, chicos. Siguiente, tenemos la palabrita hacer, ¿no? Hacer. Igual que en el caso anterior, va a presentar dos formas, ¿no? Hacer juntos se escribe con H y con C. Es un verbo, ¿no? Entonces ponemos hay que hacer demasiado. Se refiere a realizar actividades. Y hacer se escribe separado cuando unimos una preposición a más un infinitivo ser, del verbo ser, ¿no? Entonces aquí ponemos como ejemplito, llegará a ser un gran médico, ¿no? Muy bien, a ser un gran médico. Ahora tenemos la palabrita quien quiera. Quien quiera junto es un pronombre indefinido. También puede ser un sustantivo, ¿no?
Entonces veamos un ejemplito. Que venga quien quiera que sea, ¿no? Quien quiera, indefinido, no lo conocemos. En ese caso escribimos junto. Ahora quien quiera, separado, es la unión de un pronombre, quien, más un verbo, quiera, del verbo querer, ¿no? Derivado del querer. Ejemplo, quien quiera que lo haga, ¿no? Entonces, fíjense en la diferencia del primero con el segundo, ¿no? El primero indica y pronombre indefinido, no lo conocemos, pero en el segundo, quien quiera, está indicando una acción, verbo. Siguiente palabrita, tenemos la palabra aparte, aparte junto y aparte separado. El aparte junto es un adverbio, ¿no? Entonces vemos, trajo muy aparte su comida, ¿no? Muy aparte su comida, ¿no? Y aparte es una frase sustantiva, porque la a es una preposición y parte va a indicar que es un sustantivo, ¿ya? Porque va a ser referencia a un grupo. Veamos. Aparte de ellos les gustó. Entonces acá esta palabrita parte está indicando que se refiere a grupo. ¿Ya, chicos? Tengan mucho cuidado también en esta palabrita, ¿no? Siguiente. Tenemos la palabrita sobre todo. Ya, esta palabra casi no se usa mucho, más utilizamos la segunda forma, ¿no? Pero veamos la primera. Sobre todo junto se escribe cuando es un sustantivo. Ojo, chicos, es un objeto equivalente a mantel, ¿no? Es sinónimo de mantel. Ejemplo, trajo un sobre todo marrón, ¿no? Sobre todo es un cobertor, ¿ya? Y sobre todo separado es una frase conjuntiva, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que sirve de enlace, ¿ya? Sobre todo, sé prudente, ¿no? Muy bien, ¿ya? En el viaje, sobre todo, sé prudente, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que está uniendo, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos la palabrita ahora y ahora, ¿no? Tenemos la palabra ahora junta, que se refiere a un adverbio de tiempo, ¿ya? Ahora, ¿no? Entonces decimos, ahora ya es tarde, ¿no? Ahora, se refiere al tiempo, ¿no? Y tenemos ahora separada, que es una preposición más un sustantivo. Hora es el nombre, ¿no? Que se le da cierto lapso de tiempo de 60 minutos, ¿no? Entonces llegó a hora exacta, ¿ya? Ojo, chicos, tengamos cuidado también en esta palabra, en el uso de esta palabra. Ahora tenemos la palabrita asimismo, ¿no? Aquí el asimismo se divide en tres partes, ¿no? Preposición, pronombre y adjetivo, ¿no? Ejemplo, se peinó a sí mismo. Esta palabrita sí con tilde hace referencia al pronombre en primera persona, que se refiere a yo, ¿no? Se peinó a sí mismo, ¿no? Ojo, chicos, y eso que el sí es una forma de la tercera persona. Pero en el uso se peinó a sí mismo, ¿no? Cuando habla a sí mismo se refiere a la misma persona. Entonces, en ese caso, debemos utilizar tilde. Ahora tenemos a sí mismo junto, que es un adverbio. Es un adverbio, ¿no? De modo. Entonces, podremos decir, a sí mismo se ejecutó, ¿no? Entonces, podremos decir, sin la autorización del alcalde, a sí mismo se ejecutó la obra, ¿no? Entonces, así mismo, ¿ya? Es un adverbio. Muy bien, tenemos la palabrita de más junta y de más separada, ¿no? De más junta es un pronombre indefinido, quiere decir que no conocemos con exactitud de qué se nos habla. Ejemplo, los demás lo creían así. Acá los demás se refiere a un grupo de personas que no conocemos, ¿no? Los demás. Y demás es una frase adverbial que indica cantidad, ¿no? O también quiere decir que es algo que no necesitamos o es algo superfluo, innecesario, ¿no? Ejemplo, tus ideas están de más, ¿no? Tus ideas sobran, en otras palabras, ¿no? Sobran, ¿ya? Muy bien, tenemos la palabrita acuestas, ¿ya? Acuestas. La primera forma de acuestas se escribe junto y es un verbo, ¿no? Que se va referido a dormir, a echarse en la cama, ¿no?
Ejemplo, te acuestas temprano hoy, ¿no? Te acuestas, te duermes temprano hoy. Y acuestas es una frase adverbial que por ejemplo, decimos lleva el mundo a cuestas. A cuestas quiere decir de modo, ¿no? Lleva cargándolo, ¿no? Tenemos la palabrita acabo, acabo. Forma junta y forma separada. La forma junta de acabos es un verbo, ¿no? Del verbo acabar. Ejemplo, acabo de llegar al museo. Ahí tenemos que escribirlo junto. Y la forma de acabo separado es una frase adverbial, ¿no? Ejemplo, el trabajo se llevó a cabo, ¿no? Modo, a cabo, ¿no? Ahora tenemos la palabrita aprobar, ¿no? Aprobar junto es un verbo, ¿no? Ejemplo, usted dice quiero aprobar el examen. Y aprobar es una preposición más un verbo infinitivo, ¿no? Probar es un verbo, ¿no? Degustar, catar son sus sinónimos, ¿no? Ejemplo, llegó solo a probar el caviar. Ya chicos, llegó solo a probar el caviar. Aquí, debajo, esto lo hemos visto más antes, ¿no? Debajo, el verbo de lugar y debajo preposición de adjetivo, ¿no? Debajo lugar, ya hemos dicho, está debajo de la escalera, lugar, ¿no? Y debajo, preposición más adjetivo, es una obra de bajo presupuesto. Ya esto lo hemos visto, mil disculpas. Ahora tenemos la palabrita de vuelta, chicos, de vuelta. ¿Qué quiere decir de vuelta? De vuelta es un participio, ¿ya? Es un participio. Entonces tenemos la mercancía nos fue de vuelta, ¿no? Es un verbo, ¿no? Fue de vuelta, ¿ya? Del devolver, ¿no? Devolución, ¿ya? Y aquí tenemos la palabrita de vuelta en forma separada, que es una frase adverbial, ¿no? Adverbial. El niño ríe de vuelta, ¿no? ¿Qué quiere decir otra vez, ¿ya? Ahora tenemos la palabrita porvenir en la forma junta y porvenir en la forma separada, ¿no? En la forma junta es un sustantivo. Entonces decimos tendrá un brillante porvenir, ¿no? Porvenir se refiere a un futuro próspero. Entonces en esa forma escribimos junto. Y vamos a escribir porvenir de forma separada cuando es una preposición más un infinitivo, ¿no? Venir, ¿no? Infinitivo. Recuerden que los infinitivos son aquellos verbos que terminan en ar, ir, ¿no? Ejemplo, está por venir, no te asustes, ¿no? Por ejemplo, un niño está preocupado cuando no ve que su padre llega. Nosotros le decimos, está por venir, no te asustes, ¿no? Verbo, ¿ya? Ahora tenemos la palabrita donde quiera. En forma junta es un adverbio. Irá donde quiera contigo, ¿no? Adverbio, ¿no? Está indicando lugar, ¿ya? Donde quiera. Y donde quiera, donde es un adverbio y quiera es un verbo, ¿no? Que se vaya donde quiera, ¿ya chicos? Donde quiera, ¿no? O sea, cuando alguien quiere irse a algún lugar, referimos que se vaya, ¿no? A donde él quiera. Ahora tenemos la palabrita que hacer junto y la palabrita que hacer separada. La palabrita que hacer junto es un sustantivo, ¿no? Que se refiere a una actividad, ¿no? Que nosotros realizamos. Ejemplo, decimos mi quehacer es abrumador, ¿no? Quehacer, ¿no? Es cansado. Por ejemplo, mi trabajo como obrero es cansado, es abrumador, agobiante, ¿no? Y ahora el quehacer junto es un pronombre interrogativo más un infinitivo, ¿no? Ejemplo, ya no sé qué hacer, ¿no? ¿Qué hacer? Son parecidos, ¿no? Simplemente que antes de este qué hacer puede ir un adjetivo posesivo o también puede ir un artículo, ¿ya? Muy bien, ya casi terminando, vamos a tener esta palabrita donde, a dónde, ¿no? Donde se escribe con tilde cuando es un adverbio interrogativo. ¿Ya chicos? Vamos a hacer una pregunta. Ejemplo, ¿dónde está el baño? Entonces ahí utilizamos dónde y con tilde. Ahora se puede escribir entre signos de interrogación, ¿no? Si es directo, o sin ellos si es en forma indirecta.
Ahora tenemos la palabrita a dónde. A dónde significa con verbo de movimiento, ¿no? ¿A dónde vas? ¿No? Usted ve a una persona caminando en la calle y le pregunta, ¿no? ¿A dónde vas? Entonces, eso quiere decir que está indicando el verbo, ¿no? La acción de movimiento y dirigiéndose a un determinado lugar. Ahora, ¿a dónde? Es un relativo con antecedente, ¿no? Vamos a ver el ejemplo. No tengo un lugar a dónde ir. Cuando dice relativo con antecedente, recuerden que los relativos van después del sustantivo, en este caso sería el lugar, ¿ya? Lugar. Y la última forma, a dónde separado, es un relativo sin antecedente, ¿no? En ese caso se escribe separado y cuando es con antecedente, junto, ¿no? Vamos a donde quieras, ¿no? Ojo, acá tenemos el relativo con antecedente, el antecedente era lugar, pero acá vamos, no indica un lugar, ¿no? Entonces, en ese caso escribimos separado. Ahora vamos a tener las palabras atrás y detrás, ¿ya? Siempre confundimos estos términos, ¿no? La palabra atrás significa con verbo de movimiento, chicos, ¿no? Entonces, generalmente va referido a la acción que realiza un ser, ¿no? Me volví atrás para verte. ¿Qué quiere decir? Que regresé atrás para verte, ¿no? Caminé atrás para verte. Y detrás indica situación, posición. Ejemplo, estoy detrás de mi hija, ¿no? Usted hace una cola y se para detrás de alguien, no atrás, ¿ya? Detrás. Ahora tenemos la palabrita adelante y delante, ¿no? Adelante significa con verbo de movimiento. Ejemplo, sigo adelante como siempre, ¿no? En una carrera, ¿no? Usted está en el primer lugar, entonces dice sigo adelante como siempre, ¿no? Y delante es cuando indicamos posición, situación, ¿no? Estoy delante de ti. En una cola usted está antes de otra persona y siempre le dice, ¿no? Estoy delante. Ya, no adelante, delante. Muy bien, chicos, terminamos.